Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto de la montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, escogido, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Yo quisiera transmitirles una sola idea de este Evangelio, y es la idea que recoge San Pablo y que se puede ver cumplida en esta palabra, y que consiste en que la gloria de Dios se manifiesta en la debilidad. La gloria de Dios se manifiesta en la debilidad. Este episodio de Jesús transfigurado muestra la verdadera unión entre lo divino y lo humano que se da en Cristo. Pero este resplandor no sucede, como en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en una zarza segregada de la humanidad o en el brillo de un astro, sino en la persona humana de Cristo. La humanidad de Cristo significa la debilidad de la criatura. Y es significativo que estén presentes estos 3 apóstoles, porque en ellos también brilla la debilidad. Es más bien, brilla la gloria de Dios en su debilidad. Juan, por ejemplo, es aquel que es el más joven de los apóstoles, que un día, cuando Cristo ha resucitado, estando en el lago de Galilea con Pedro, a lo lejos ve al Señor en la orilla y le dice a Pedro: es el Señor. En él se cumple la bienaventuranza que dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Juan, en su juventud, en la debilidad de su inexperiencia, reconoce a Dios en su castidad, en su corazón limpio. Santiago, por ejemplo, es aquel cuyo padre es el Zebedeo, cuya madre un día le dice a Jesús: haz que estos 2 hijos míos se sienten contigo en tu reino. Una mujer que quiere la gloria para sus hijos. Seguramente Santiago está permeado de toda esa historia familiar y por eso es llamado el hijo del trueno. Algún día quiso enviar fuego del cielo sobre una aldea de samaritanos que no quería recibir a Jesús. Tiene una especie de arrogancia. Pero luego este Santiago es el primero que da su sangre por el Señor, es decir, en la debilidad de su arrogancia, del creerse más que otro, Dios le transforma y le concede ser el primer mártir que lo entrega todo por el Señor, el primer mártir entre los apóstoles. Y Pedro, este Pedro que hablaba mucho, con la lengua más larga que las obras, el primero en hablar, pero el primero en equivocarse, traicionó al Señor, pero luego lo siguió hasta la muerte, martirizado, también crucificado. El que no quería obedecer, luego se hace obediente en la madurez. El que en la debilidad suya quiere hacer su capricho, en la madurez termina haciendo la voluntad de Dios. Y esto me parece muy importante porque a nosotros se nos ha enseñado a ocultar la debilidad, que no se note la debilidad. Hay que ignorarla, hay que ocultarla, pero no hay que permitir que en ella se manifieste Dios.
que la debilidad no es el pecado, que es muy distinto. La debilidad nos lleva al pecado. Mejor, huir de la propia debilidad, de nuestros complejos, de nuestras inseguridades, de todas las presiones que tenemos por nuestra historia, nos hace refugiarnos en el pecado de la soberbia, de querernos mejores que los otros, o de huir, de aislarnos, o de refugiarnos en sucedáneos, en el alcohol, en la sexualidad, en las drogas, o en el dinero. Pero el pecado es una consecuencia de una debilidad no afrontada en Dios. Mientras que aquí Cristo nunca teme mostrar su debilidad. Esto es impresionante. Cristo crucificado. De hecho, Moisés y Elías hablaban con Cristo de la muerte. ¿Qué es? A mí siempre me impresiona muchísimo porque a mí me conmueve pensar que Cristo fue crucificado desnudo. Siempre le ponen un trapito en sus partes íntimas. Pero Él fue crucificado desnudo. No hay mayor escarnio, no hay mayor exposición de la debilidad que esta. Después de la golpiza, de la humillación, el exponerlo de esta manera. Cristo lo hace. Cristo no teme hacerlo. Esto es muy importante porque nos debe ayudar a pensar, bueno, ¿y cuál es mi debilidad? ¿Cuál es mi verdadera debilidad? A veces ni la sabemos. La debilidad es aquello que nos destruye, es signo de lo que nos destruye, de lo que no me deja seguir caminando y entonces me hace buscar refugios. Pueden ser tantas cosas, ¿no? Que el Señor nos ayude a saber cuál es nuestra debilidad, para no temerla, para no ocultarla, para saber que allí Dios quiere manifestarse en su gloria y quiere mostrar que tiene poder para transformar nuestras vidas a partir de nuestra pobreza. Esto cambia muchos panoramas de vida espiritual, porque a veces podemos andar en la vida haciendo esfuerzos, luchando, y mañana voy a ser mejor, y pasan las semanas, los meses y los años y somos iguales o peores, y podemos estar muy decepcionados por la vida. Y resulta que Dios no quiere que nos simplemente hagamos esfuerzos para demostrarle a Dios que somos buenos, sino quiere que creamos en su poder para que Él haga la obra y sea patente su gloria. Yo le pido a la Virgen que nos ayude a entrar en esta fiesta de la transfiguración con la conciencia profunda que tiene del significado que tiene para nuestras vidas. Así sea.